Cordial saludo para todos. Mi nombre es Andrés Maecha, soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología. En el día de hoy vengo a compartirles mi ponencia titulada Las creencias pedagógicas como factor de transformación de la realidad educativa en la implementación de la Política Nacional de Lectura en el escenario colombiano. Desde la introducción de las reformas educativas contemporáneas, las autoridades educativas y gubernamentales han posicionado la lectura como parte fundamental para el progreso y el desarrollo social, académico y cultural del ciudadano. En este sentido, y en el escenario colombiano, el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Cultura, junto con otros organismos multilaterales, tales como el Banco Mundial, la UNESCO, la OEA, el CERLAC, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE, han generado una serie de programas y directrices orientadas al desarrollo de la competencia lectora en los estudiantes a través de las prácticas pedagógicas en coherencia con el propósito de cumplir con agendas internacionales tales como el Cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible. A pesar de los inmensos esfuerzos para alcanzar este objetivo y pese a la emisión de lineamientos, estándares, derechos básicos de aprendizaje y otros programas institucionales, los resultados esperados en relación con la competencia lectora son heterogéneos y en algunas instituciones han sido deficientes. En este contexto, las creencias pedagógicas emergen como un marco de actuación docente en relación con su práctica pedagógica. De acuerdo con esto, las prácticas de enseñanza de la lectura se convierten en un campo predilecto para analizar las mediaciones por parte del docente, puesto que las concepciones sobre qué es el proceso lector, el propósito de este y el porqué de la adquisición de la competencia lectora se inscriben en los marcos teóricos, las experiencias profesionales y los valores que poseen los docentes. De modo que las creencias pedagógicas no solo tienen influencia en la selección de los enfoques de lectura y de las estrategias didácticas, sino que moldean el comportamiento docente y a su vez contribuyen a la transformación de la realidad educativa en relación con la implementación de la política educacional de lectura. Desde esta perspectiva, esta ponencia afirma que las creencias pedagógicas actúan como un determinante en la transformación de la realidad educativa a través de la implementación de la Política Nacional de Lectura. En consonancia con esta postura, las creencias pedagógicas actúan como un filtro que media en la interpretación, la comprensión, la apropiación y su implementación en los diferentes escenarios educativos del país. De ahí que la tesis central de esta ponencia se fundamente en que las creencias pedagógicas actúan como un factor determinante en la transformación de la realidad educativa, en la medida que éstas median en la apropiación de los lineamientos, tanto a nivel macro y micro, en la práctica docente. Los argumentos centrales son, en primer lugar, la concepción de la aplicación de la política como un proceso lineal de carácter técnico, la cual se fundamenta en el diseño normativo y que se reproduce fidedignamente en las aulas. Sin embargo, la aplicación de la política educacional se adelanta de manera interpretativa y contextualizada. Diversos estudios han afirmado que las políticas educativas tienen una transformación al momento de su aplicación. Este se da debido a las interpretaciones de los diferentes actores educativos, entre los más importantes el profesorado. En concreto, los docentes constituyen la primera línea de interpretación de las directrices institucionales en la aplicación en los contextos educativos. En segundo lugar, las creencias pedagógicas configuran las nociones de lectura, su importancia, su metodología y su fundamentación didáctica. De esta manera, los docentes asumen una postura frente al acto de leer, de tal modo que la creencia asumida es factor central para la estructuración de su práctica de enseñanza. Es así como el docente adopta o rechaza los enfoques integrales de lectura promovidos por la política de lectura contemporánea, a saber, comprensión crítica, alfabetización funcional y competencia lectora para la inserción plena en la cultura escrita del estudiante. En tercer lugar, las creencias pedagógicas median entre el currículo prescrito y el currículo en acción. Esta es una de las tensiones más evidenciadas entre la política educativa en lectura y la praxis pedagógica. El distanciamiento entre la aplicación de las directrices curriculares prescritas en materia de lectura y las acciones llevadas a cabo por los profesores.
Las investigaciones sobre las creencias pedagógicas y la práctica docente demuestran que el profesorado traduce los lineamientos según sus propias concepciones, experiencias, selección de contenidos, enfoques didácticos o metodológicos, y la evaluación conforme a su marco de interpretación. En cuarto lugar, las creencias pedagógicas inciden en las prácticas de evaluación de lectura. La evaluación es parte clave de la política de lectura, ya que conecta los objetivos de aprendizaje con las evidencias que se pueden medir, lo que se refleja en pruebas estandarizadas tanto nacionales como internacionales. Sin embargo, la comprensión que tienen los docentes sobre la lectura repercute de manera directa en cómo se adelanta el proceso evaluativo, los instrumentos a aplicar, los criterios de evaluación y promoción. Cuando la lectura es de codificación, la evaluación tiene en cuenta precisión y rapidez. Cuando es comprensión y construcción de significado, se evalúa la ejecución de los procesos inferenciales y reflexivos. En quinto lugar, las creencias pedagógicas inciden de manera directa en la autonomía docente y en la toma de decisiones. La autonomía docente es un componente fundamental de su ejercicio profesional. Se observa en su práctica y se revela en la toma de decisiones pedagógicas cotidianas. Dicha acción no es neutral, sino que está dirigida por las creencias pedagógicas, las cuales están estructuradas alrededor del sistema de creencias. Desde esta óptica, la aplicación de la política educacional de lectura no es cuestión de seguimientos de lineamientos. Por el contrario, los docentes aplican un sistema de creencias al momento de su ejecución y de este modo se convierten en sujetos activos que determinan qué, cómo, cuándo y en qué medida se implementan las directrices curriculares dadas por el Ministerio de Educación Nacional. En sexto lugar, el disenso y la resistencia pedagógica se entienden como parte del sistema de creencias del docente. Entre estas, las creencias pedagógicas y las creencias epistemológicas. Los estudios han demostrado que la resistencia docente no debe traducirse como una oposición al cambio, sino como una expresión de las creencias docentes. Fulán 2007, Montero 2020, Hernández y Mentes 2026 declaran que las reformas educativas fracasan cuando no se tienen presentes las opiniones de los implementadores. Investigadores como Hernández y Vidal 2026 y Franco 2026 afirman que también las creencias y las creencias pedagógicas inciden en el disenso de los maestros frente a la política educativa. En séptimo lugar, las creencias pedagógicas también tienen incidencia en la adopción de políticas globales en materia educativa, como es el caso de la adopción del cuarto objetivo de desarrollo sostenible. Este propósito declara la relevancia de la calidad educativa, la cual se obtiene cuando las prácticas pedagógicas están alineadas con buenas prácticas educativas en materia de pedagogía y didáctica. En este sentido, las creencias pedagógicas desempeñan una función protagónica en la interpretación de la política global, pues estas determinan si la idoneidad y el propósito del cuarto objetivo de desarrollo sostenible se traduce en términos de las prácticas específicas que promueven la equidad, la inclusión y la calidad en la enseñanza de los procesos lectores. Así pues, si el profesorado no adopta creencias compatibles con dichos principios, la política podría mantenerse en un deseo normativo sin la transformación necesaria en las aulas de clase. Finalmente, se puede afirmar que el análisis teórico presentado busca demostrar que las creencias pedagógicas de los profesores son clave para entender cómo se implementa y transforma la política educativa en lectura. Estas creencias son mediadoras en la interpretación que se hacen de las prescripciones oficiales, orientan las acciones pedagógicas de los docentes y transforman el currículo formal en el currículo en acción, la evaluación y la toma de decisiones en el aula. Así, la realidad educativa emergente resultante de la implementación de la política es una interpretación que está mediada por el sistema de valores y creencias del profesorado, y no un simple reflejo del diseño normativo. Aceptar ese papel es tener que repensar las políticas de lectura desde una perspectiva que incluya explícitamente en el análisis y la transformación de las creencias docentes como condición para un cambio de envergadura en las prácticas educativas en el marco de la Política Nacional de Lectura.